Compañeras, compañeros, en estos días vimos cuando todo parecía que se encaminaba a un verano tranquilo, la tradicional costumbre argentina se vio sacudida por una enorme crisis política desatada por el intento de los Kirchner de tratar de imponer vía un decretazo la disposición de 6.500 millones de los fondos de la Reserva del Banco Central para el pago de la deuda externa. Y muchos de los que hoy se sorprenden y cuestionan esta decisión política como si fuese una novedad, hace un poco más de 4 años, en el 2005, se gastaban las manos aplaudiendo la decisión del gobierno de Kirchner en ese momento de disponer 10.000 millones de dólares para pagar la deuda externa, la fraudulenta e ilegítima deuda externa que los trabajadores y el pueblo venimos pagando desde la época de la dictadura. Desde el PTS afirmamos que ni del gobierno, ni las fuerzas oficialistas, ni de la oposición patronal podemos los trabajadores y el pueblo esperar una salida favorable a nuestros intereses. Porque los opositores del PRO, de la coalición cívica, de Elisa Carrió, de la UCR, no están en contra de arrodillarse frente a los tenedores de los bonos de la deuda externa, ni frente al imperialismo. Por eso, la diferencia que tienen con el gobierno es que para pagar la deuda se tiene que hacer a través de la reducción del gasto público, del aumento de los servicios de las empresas privatizadas y de mantener los bajos salarios y los niveles de pobreza actuales para los trabajadores y el pueblo, para el conjunto de la nación explotada. A pocos días de que el nuevo embajador yanqui, Arturo Valenzuela, reivindicara públicamente las relaciones carnales que tuvo Estados Unidos con el gobierno de Menem en los años 90, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no quiere ser menos e intenta demostrarse como uno de los gobiernos que más plata destinado para el pago de la fraudulenta y legítima deuda externa. Mientras tanto, para los trabajadores y el pueblo, el año 2009, ¿qué nos dejó? Un saldo de salarios devaluado por la inflación y 350.000 nuevos despidos. Los capitalistas que cotizan en la bolsa se repartieron cerca de 90 millones de dólares de dividendos, de los cuales casi el 90% de esa suma se lo llevaron las empresas multinacionales. Y hoy escuchamos al gobierno nacional y popular de Kirchner plantear un argumento ridículo que podría bien parecer un sketch de Cha-Cha-Cha o de Capusotto, cuando dicen que cuanto más paguemos la deuda, cuanto más plata destinemos al pago de la deuda, vamos a estar en condiciones de conseguir nuevos préstamos, es decir, seguir engrosando la deuda eterna con préstamos baratos, con tasas de intereses baratos. No se lo creen ni ellos, compañeros, este argumento. La Asociación de Bancos Argentinos, que vino haciendo enorme ganancia con el negocio de los bonos de la deuda, salieron rápidamente a defender la iniciativa del gobierno. La UIA ruega, clama para que se mantenga el consenso entre el gobierno y la oposición, porque quieren seguir manteniendo las enormes tasas de ganancia que le avisoran para el año 2010 con una cierta recuperación de la economía en el país. Las patronales agrarias levantan la cabeza para obtener una tajada más grande aún de la renta agraria con el viejo programa de De Angeli del lomo a 80 pesos, pero esta vez sí indexado de acuerdo a la inflación. La Asociación de Estafadores Argentinos, la Asociación de Empresarios Argentinos,
en acuerdo con el imperialismo yanqui, reclama mayor juridicidad, protección legal para empresas o monopolios como Kraft, para que sigan haciendo lo que se les antojen y ataquen a sus trabajadores como lo siguen haciendo desde que están los compañeros llevando adelante su heroica lucha y hoy tratando de elegir el cuerpo delegado para enfrentar la maniobra de la burocracia y de todos los enemigos de los trabajadores de Kraft. Por esto reafirmamos desde el PTS que no será de este nuevo viejo Congreso que mantiene a los jueces de la dictadura los que puedan frenar la entrega del país. Y frente a esto están los otros actores que según dicen que gracias a Pino volvió a plantear la discusión de la deuda. Pero esta centroizquierda nuevamente se demuestra incapaz, como durante el conflicto del campo, de representar una posición independiente que pueda ser tomada por los trabajadores y el pueblo para enfrentar a las distintas variantes patronales, al gobierno y a la ofensiva del imperialismo sobre nuestro país. Sabatella claramente defiende la política del gobierno, es decir, los pagos a la deuda externa como lo viene haciendo o como intentan hacerlo. Pino, que está dentro del Congreso, propone hacer una comisión bicameral que investigue la legitimidad de la deuda hasta tanto se puedan suspender los pagos. Levanten la mano algunos de ustedes que tengan confianza que en este antro de sátrapa, de sinvergüenza que es el Congreso, puede uno depositar la esperanza que van a demostrar que la deuda es ilegítima y por lo tanto van a sacar alguna ley o una resolución que plantee el no pago de la deuda externa. Ya ni siquiera están planteando hacer una consulta popular para que seamos los trabajadores y el pueblo los que definan qué hacer con esa monstruosa deuda externa. La verdad que es vergonzoso, compañeros, escucharlo Moyano hablar de la necesidad de un regreso soberano al mercado de capitales para obtener inversiones que derramarían en mayor empleo. Lo que tenemos un poco de memoria, estos argumentos son los mismos que repetían los Cavallo, los Menem, los Pratgay, todos los que defendían en la década del 90 los planes de la política neoliberal de los años 90, y del otro lado la supuesta central distinta a la CGT de los gordos, la central opositora a la CGT de los gordos, los manejos burocráticos, ni siquiera han sacado una declaración, porque no se pueden poner de acuerdo las dos fracciones, los oficialistas encabezados por Yasky, los opositores encabezados por el Tano de Genaro. Lo único que verdaderamente puede enfrentar este régimen de sumisión al capital extranjero es la emergencia de la clase trabajadora que comenzó en Kraft y el subte en alianza con los estudiantes y el pueblo pobre. Esa enorme fuerza que tienen los trabajadores, que se mostró como la punta de un iceberg en el conflicto de Kraft, en el conflicto de subte, se puede extender hacia el conjunto de la clase trabajadora argentina, enfrentando a la política de la CGT, a los burócratas de la CGT y la CTA, oficialistas y opositores. El gobierno y la oposición patronal son enemigos de que esta fuerza social que movemos las fábricas, los transportes, los servicios, los bancos, se transforme en una fuerza política independiente que tome las riendas del resorte de la economía y las ponga bajo su control. La fuerza obrera demostrada en Kraft y la alianza que se dio en la lucha con los estudiantes y los desocupados, si logra masificarse, es lo que realmente puede enfrentar este régimen de explotación. Por eso, compañeros del PTS, convocamos a las organizaciones combativas de la clase trabajadora y a la izquierda clasista a conformar un bloque independiente del gobierno y la oposición patronal que trabaje conjuntamente en los grandes sindicatos para impulsar la movilización independiente de los trabajadores en esta enorme crisis nacional que hay por delante y que todavía está sin resolverse y sin saber hacia dónde va.
Por eso desde el PTS decimos que este bloque independiente debe levantar las consignas claramente por el no pago de la deuda externa, por la total nacionalización de la banca bajo el control de los trabajadores para que se destinen los recursos nacionales a un plan de obra pública que garantice vivienda, escuelas y hospitales para que todos los desocupados puedan trabajar, garantizándosele un salario acorde a la canasta familiar que hoy no accede al 80% de los trabajadores.